A ver, en cuanto a modelos matemáticos, ¿no? Y igual f de x es nuestra relación entre variables, dependiente y una dependiente. Vamos a ir a las aplicaciones desde el ejemplo más simple, un modelo, ¿no? Sería plural más bien, modelos de funciones sería. A ver, el más simple, ¿no? A de L. A de L igual L cuadrado. Tenemos un cuadrado del lado L. Esta sería una representación del área. Tendríamos entonces que determinar A', bueno, voy a poner de L, igual 2L, y A segunda de L igual a 2. Esto de aquí, igualado a 0, me daría los extremos, y esto igualado a 0, me daría los puntos de inflexión. Eh, Estoy haciendo esto ya como una aplicación práctica, por lo tanto ya no sigo absolutamente todo el protocolo de las funciones. Esa clase ya se hizo. Ahora estoy haciendo ya directamente para ver qué es lo que me sirve, ¿no? De estos análisis realizados ya a funciones en las que se aplicó un procedimiento formal. De aquí podría decir, ¿no? Que L igual 0 sería un extremo que ya voy a determinar si es mínimo o máximo. 2 igual a 0 es ilógico, por lo tanto podemos concluir que no existe punto de inflexión. Si quiero hacer una representación por intervalos de esto, tengo que hacerlo para la L, la A de L, para la prima de L y la A segunda de L. Y acá voy a sacar las conclusiones. Si ustedes se fijan, aquí las conclusiones ya no van a ser solo de concavidad, de crecimiento, de coste, sino que ya tengo que sacar una conclusión desde la aplicación que estoy haciendo al ejemplo específico. En este caso, el área de un cuadrado. Tengo que decir qué está pasando con esa área y el análisis se tiene que hacer solamente para los valores que son posibles de asignar a esa variable. A ver. Hagamos el acercamiento desde el procedimiento formal de representación hacia lo que ya se requiere realmente para el modelo matemático. A ver, lo primero que necesitaríamos es el dominio. Aquí se hace necesario esto del dominio por el hecho de que los valores tienen que ser consistentes de acuerdo al modelo. Es decir, los valores de L tendrán que ser tales que pertenezcan a valores que vayan desde 0 hasta infinito. Aunque sé que no tiene sentido áreas infinitas o lados infinitos, ¿no? Esto podría entenderse como que el cuadrado no puede tener valores negativos en cuanto al lado, pero que puede extenderse indefinidamente con el lado positivo. Entonces, el análisis para valores negativos no va a tener sentido. ¿Para qué le voy a poner como intervalo de lado? Ya. Luego diría los cortes, ¿no es cierto? Bueno, esto también les da la posibilidad del codominio. Si se sustituye
estos extremos, tanto 0 como infinito en el lado, el codominio dice que el área es tal que puede tomar valores a sí mismo, desde 0 hasta infinito. Los costes serían L al cuadrado igual a 0, de donde L es igual a 0. Como los extremos ocurren en 0, entonces tendría que el intervalo iría desde 0, ¿no? O más bien, iniciaría en 0 y obtendría valores para todas estas funciones. No olviden que tanto primera derivada como segunda derivada siguen siendo funciones, es decir, también son modelos matemáticos. Eso tal vez es novedoso, ¿no? Partiendo de un modelo matemático, terminan con dos modelos más. Un modelo para representación de extremos y un modelo para representación de concavidad. Vamos a ver qué quiere decir una concavidad desde el punto de vista de la aplicación a un modelo real. Bueno, partiendo de 0, el A de L sería 0. El A' de L ha sido 0. Y el A segunda no existe, ¿no? Podríamos poner no tiene o no simplemente. A ver, corte, ¿no es cierto? 0, 0. 0 aquí quiere decir extremo. Podría decidir si es mínimo o máximo, pero lo voy a dejar pendiente porque no sé si aquí se da un más, quiere decir que ha sido un mínimo. Si se da un menos, quiere decir que habrá sido un máximo. Podría ser la representación de esto, sacarles la gráfica y ver lo que pasa. Pero no hago eso porque la idea es tener la tabla, hacer una representación mental y luego la gráfica. Y en cuanto a puntos de inflexión, ¿no es cierto? Podría decir que el signo de la segunda derivada es positivo. A ver, pues no. Aquí la A segunda de L va a ser siempre 2. No puede igualarse a 0. Entonces, no existe punto de inflexión, pero sí hay concavidad. Es positiva, ¿no? Perdón, aquí. No tiene punto de inflexión, esto es correcto. Pero aquí no se puede poner no tiene, si es que sí tiene concavidad positiva. No tiene punto de inflexión, más sí concavidad. Es decir, así. Ya. Siguiente valor sería un intervalo. Como no hay otra, 0 a infinito. Tomo un valor de esos, que sea 1. Con 1, esto de aquí va a ser positivo. A' de L, ¿cierto? Va a ser más. Y a segunda siempre va a ser más. ¿En qué cuadrante estaría? Tomo un valor positivo y obtengo un valor positivo, eso es primer cuadrante. Más quiere decir creciente. Como de 0 pasó a más, quiere decir que esto ha sido un mínimo. Y la concavidad sigue así. Eso sería todo en cuanto al análisis del modelo. Pero ahora iría la interpretación de esto, más que la gráfica, puedo hacerla, ¿no? Pero en cuanto a la interpretación del modelo, sabiendo que es un modelo dinámico, me haría la representación de que el área mínima ocurre cuando no tengo lado. Y a medida que el lado se va incrementando, no voy a dejar de tener estas condiciones. Es decir, valores positivos para el lado me van a dar valores positivos para el área y el área va a crecer indefinidamente.
con una concavidad, ¿no? Con una concavidad hacia arriba. Esta concavidad hacia arriba, ¿no? Me daría la representación de que el área, ¿no? Siempre va a tener valores en función del lado, ¿sí? Pero que van a estar o van a tener que interpretarse más bien, ¿no? Como valores siempre positivos, es decir, no hay forma de construir cuadrados negativos. Eso implicaría que voy a generar un vacío y el área, en este caso, sería lo contrario. Bueno, aquí tal vez por lo sencillo que es el modelo, me falte ejemplos en los que sí podría tener esa concavidad negativa y ver cuál es el análisis. Ya vamos a llegar a eso cuando hagamos aplicaciones a los extremos, que sería en la siguiente clase. Ahorita me voy a conformar con hacer los análisis a modelos, nada más. Pero luego nos vamos a empezar a centrar en los extremos para hallar máximos o mínimos para interpretar esto como optimizaciones que se puede hacer dentro de los modelos, para primera derivada y para segunda también. Esto de aquí me dejó un corte. Y a partir de aquí, en el primer cuadrante, un creciente cóncavo hacia arriba, sería así. Y eso sería todo, ¿no? Lo de acá no existe. Concavidad hacia arriba, positivo creciente. El análisis que puedo hacer de las áreas de figuras geométricas. Por ejemplo, el área de un rectángulo, el área de un triángulo, el área de un círculo. Y de todas las figuras geométricas que podrían catalogarse como regulares, tendrían un análisis similar. Porque la unidad de medida, en cuanto a la función, es en metros, ¿no? A ver, aquí. Los modelos creo que va a ser necesario la unidad de medida. Esto es en metros. Esto es en metros cuadrados. La primera derivada, ¿no? La primera derivada del área es en metros cuadrados por metro. Y la segunda derivada sería metros cuadrados por metro sobre metro. Porque es la tasa de variación, ¿no? Dividida para la unidad, que en este caso es el metro. Y me dirá, pero bueno, eso es difícil de interpretar. Pasa lo mismo con la aceleración. La aceleración son metros por segundo sobre segundo, que también solemos decir metros por segundo cuadrado. Entonces aquí podríamos decir metros cuadrados por metro, ¿no? Por cada metro. No tendría mucho sentido decir metros cuadrados por metro cuadrado. Pero bueno, eso ya son ideas que poco a poco vamos asimilando y se podrá establecer una representación como tasa a esto también. La segunda derivada también es una tasa. El mismo análisis entonces para áreas para las que les he mencionado, ¿no? Figuras regulares. Vamos con otro modelo, ¿no? El modelo cinemático, o que se aplica a la cinemática. A ver, en la cinemática tengo una función de posición dada por la X que depende del tiempo. La posición de una partícula
en cualquier instante está dada por la velocidad inicial que tenía multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración que lleva multiplicada por el tiempo al cuadrado. Desde el punto de vista que estamos haciendo los análisis, tendría que sacar la primera derivada, que sería con respecto al tiempo. Si la variable es t, sería velocidad inicial más 2 por un medio, 1 por aceleración por el tiempo. X' ¿no? Es la primera derivada de la posición. Le puedo poner así, o le puedo poner velocidad. O también le puedo poner dv a dt. La variación de la velocidad de la posición con respecto al tiempo es velocidad. Y la última sería la x segunda de t. La x segunda de t sería velocidad inicial, que es constante, se hace 0 más aceleración por tiempo. La derivada de a por t, derivada con respecto al tiempo, sería solamente a. La segunda derivada de la posición es la aceleración. Decir que a es igual que a sería repetitivo, pero tal vez sí, ¿no? Puedo decir, a ver, aceleración es la derivada de la velocidad, es decir, dv a dt es igual a a. Eso sí es consistente. También podría decir que la segunda derivada de la posición, es decir, la segunda derivada de x con respecto al tiempo, derivadas de orden superior, ¿no? En el ejemplo anterior puse las unidades al último. Creo que es mejor poner primero. La posición se mide en metro, unidades del sistema internacional. La primera derivada, cualquiera de ellas, como estoy derivando con respecto al tiempo, la tasa de variación es de posición con respecto al tiempo, es decir, metro por segundo. Y aquí la unidad sería la tasa de variación de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, metro por segundo sobre segundo. En cinemática ya lo tenemos más asimilado y solemos decir metro por segundo cuadrado, que es lo mismo que esto. Variación de la velocidad con respecto al tiempo, aceleración. Y este es uno. Ahora, en cuanto al dominio, voy a intentar hacer lo mismo que hice hace un momento para que se vea que estas representaciones, ¿no?, surgen del análisis de funciones que ya hicimos antes, que hicimos en la clase anterior, lo que ustedes explicaron en la tarea. A ver, la variable independiente es el tiempo. ¿Qué valores puede tomar el tiempo? Valores positivos. De 0 a infinito. Sin embargo, ¿no?, si es que yo establezco un tiempo determinado y quiero saber qué ocurre antes de ese instante, podrían considerarse que son valores negativos. Sin embargo, en términos generales, ¿no?, el tiempo, por lo general, es el tiempo desde que se establece la ocurrencia del fenómeno y se analiza de allí en adelante.
Si es que yo hiciera un corte en un tiempo determinado y quiero saber qué pasa antes, podría tener una interpretación de tiempo negativo. Pero eso ya sería algo muy específico que tendría que introducirse dentro del análisis del problema. Así que en términos generales, esto sería, ¿no?, lo factible de ser analizado. Que se podrían obtener, ¿no?, estarían limitados a esa situación de tiempo. Es decir, ¿qué pasa si es que sustituyo 0 aquí? La posición va a estar. En el ejercicio anterior no les puse que podía ser 0, porque si no hay lado, no hay área y no hay análisis. Pero aquí, si el tiempo es 0, es posible, ¿no?, que el objeto no parta desde el inicio, de donde se calcula la distancia. Entonces el tiempo podría ser 0. O si es que así se considera, pues la posición también es 0. Una posición 0 quiere decir inicio y es algo que se puede interpretar. Entonces, la posición, si el tiempo es 0, partiría a sí mismo desde el inicio. Y si es que sustituyo infinito en el tiempo, ¿no?, esto sería hasta infinito. Pueden haber problemas en los que la aceleración es negativa. Si la aceleración es negativa, quiere decir que se está deteniendo, pero en ningún caso por detenerse va a retroceder. Ahora, una velocidad negativa sí podría interpretarse, pero esto ya es otro modelo matemático. Como les dije, ¿no? Si la función es un modelo matemático, la primera derivada también lo es. Es decir, esta es la función velocidad. Tiene su propio modelo matemático. Como ustedes se fijan, si la aceleración es negativa, la velocidad sí puede ser negativa. Es decir, podría interpretar que el objeto en lugar de ir se está regresando. Pueden haber interpretaciones que no van a coincidir con la interpretación que hago para la posición, porque no puedo entender que un objeto, aunque se esté regresando, se está comiendo su posición. Es decir, si es que avanzó 10 metros y regresó 5, el recorrido total es 15, no es 5. Aunque cuando tenga que sumar distancias, yo diga, finalmente avanzó 5. Sí, pero el recorrido es 10 más 5. Entonces ya son las interpretaciones, ¿no? Y la segunda derivada también es un modelo. Es el modelo de la aceleración. La variación de la velocidad con respecto al tiempo es de aceleración. Y esto me arroja que la aceleración para la cinemática es constante, sea positiva o negativa, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos con los cortes. Tendría la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado es igual a c. Por lo tanto, el tiempo es igual a menos velocidad inicial. A ver, lo vamos a poner. Vamos a ponerla de esta forma para interpretarla mejor. Un medio de aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo más, podría decir un t sub 0, pero para el análisis que estoy haciendo estoy considerando que la c es 0. Podría ser que la c no sea 0, es decir, que partió de un tiempo determinado. Qué sé yo, el fenómeno ocurre a partir de los 5 segundos del conteo, que es igual a 0. Entonces, esto sería el valor de A, esto sería el valor de B y este sería el valor de C.
T sería igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B sub 0 al cuadrado menos 4, ¿no? Por A, que en este caso sería un medio de A por el valor de C. Pero si el valor de C es 0, pues será 0. Si el tiempo sí está considerado, pues sí habría. Aquí estoy pensando que eso es 0. Dividido para 2 veces el valor de A. Pues con esto, lo que obtendría es menos B sub 0 más menos. A ver, esto de aquí sería 0 si es que C es 0. Por lo tanto, la velocidad inicial al cuadrado, raíz sería velocidad inicial, dividido para esto me daría, si es que B sub 0 es más, la primera solución de esto sería 0. El T1 sería igual a 0. El tiempo 2 sería igual a menos B sub 0, menos B sub 0, menos 2B sub 0. Sobre A. Es decir, estoy obteniendo 2 cuartos. El tiempo es 0 y cuando es menos 2B sub 0. Sobre A. Y acá lo que estoy diciendo es que la segunda derivada, ¿no?, es igual a A. Y A tendría que ser igual a C. ¿Qué quiere decir que la aceleración sea igual a 0? Querría decir que no hay aceleración. Pero eso no quiere decir que no hay movimiento. Podría ser que no haya movimiento, pero también podría ser que el movimiento sea rectilíneo uniforme. Es decir, la velocidad es constante. Por lo tanto, aceleración cero no quiere decir que no hay movimiento, ¿no? Esa sería la conclusión. Para hacer el análisis, necesitaría valores de tiempo, de posición, de velocidad y de aceleración. Si les sirve mejor de x de t, de x' de t, o de x segunda de t. O incluso se podría poner de posición, de velocidad y de aceleración. Otra cosa que necesitarían sería el tiempo. Segundos, metros, metros por segundo al cuadrado. Supongamos que parto desde C. O desde T sub 0 si es que la posición tendría un tiempo inicial. En este caso, 0. En 0 habíamos visto que la posición es 0, es decir, es un coste. La primera derivada, ¿no?, va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo. A ver, allí hay que tener un poco de cuidado porque no estoy haciendo un análisis de un problema específico, sino de algo general, de la cinemática. Es decir, puede ser que esta velocidad inicial, ¿no?, fue negativa y que la aceleración, qué sé yo, es positiva o es negativa, puede tomar en realidad cualquier valor. Por lo tanto, aquí ya no se puede aseverar que esto necesariamente tenga que ser positivo. Podría incluso ser 0, porque si la aceleración es 0, ¿no?,
la velocidad inicial puede ser cero, pero si fuera movimiento rectilíneo uniforme, existiría velocidad, por lo tanto habría valor para v. Entonces, dependiendo de los valores que tenga b y a, obtendré valores positivos o negativos aquí. Para hacer un análisis, ¿no? Esto de aquí podría ser positivo o negativo. Voy a hacer la suposición más simple, en el sentido de que tengo aceleración y tengo velocidad, es decir, lo normal, ¿no? Una partícula avanza con determinada aceleración. Ahora, si suponen que una partícula avanza pero frenándose, entonces ese ya sería el análisis del problema específico. De hecho, vamos a hacer en la tarea el análisis de un problema específico. Voy a suponer lo más común. Y si el objeto está avanzando, la aceleración va a ser positiva. ¿Cuáles serían las conclusiones? Que el objeto arrancó en 0, 0, ¿no? Entonces estoy en el origen, podría decir, ¿no? ¿Qué sé yo? El arranque de un vehículo, el arranque de un objeto en movimiento, el despegue de un avión, cosas así. A partir de allí, entonces, la velocidad crece, ¿no? Y la aceleración es positiva, lo cual le da una concavidad hacia arriba al movimiento. Es decir, es uniformemente acelerado. O sea, ahí ya tiene más sentido la concavidad que les decía hace un momento. De 0, ¿no es cierto? Tengo el punto menos 2b sub 0a. Si la velocidad inicial fue 0, este punto volverá a ser, ¿no? A ver, según esto tendría dos costes, ¿no? En 0 y en menos 2b sub 0a. Es decir, la función está creciendo, va a pasar por un punto de inflexión, va a bajar y va a detenerse. Eso es lo que se podría analizar de aquí. A ver, voy a cambiarle este punto de aquí para hacer un análisis intermedio. Voy a ponerle, a ver, esto le voy a eliminar, voy a poner de 0 a T1. Para analizar qué pasa en un momento determinado del recorrido. Un tiempo intermedio entre 0 y T1 sería cualquiera de estos tiempos, o sea, un tiempo T. Y para ese tiempo específico tengo la función, ¿no es cierto? Que si es que esto es positivo y esto es positivo, esto será más. Es decir, está en el primer cuadrante. La primera derivada, ¿no? En un tiempo determinado, al sustituirte aquí voy a obtener b sub 0 más a. Si partió de una velocidad determinada, o incluso si hubiera sido 0, y le sumo la aceleración que es positiva, al multiplicar por un tiempo positivo, esto va a ser un valor positivo. Y la aceleración siempre es positiva. Si lo estoy en el primer cuadrante, sigue creciendo. Hay algo que omití, y es el despeje del tiempo de aquí cuando la deriva de 0. Ese es solo de los costes, ¿no? Me faltó los extremos. O el extremo. Sería la primera derivada igual a 0. El tiempo sería igual a menos b sub 0. A este le podría llamar el tiempo 1. ¿Qué es lo que pasa antes del extremo? En un tiempo t determinado ocurre esto. ¿Y qué pasa en menos b sub 0 sobre a? Si yo sustituyo menos b sub 0 sobre a en esta función, veamos qué ocurre a propósito, ¿no? X de t es igual b sub 0
multiplica t, pero t es menos b sub 0 sobre a, más 1/2 de la aceleración por el tiempo cuadrado, es decir, menos b sub 0 sobre a elevado al cuadrado. Este t ha sido menos b sub 0 al cuadrado sobre a, más, tendría a b sub 0 al cuadrado sobre dos al cuadrado. Esto haría que el a se vaya con el cuadrado y tendría b sub 0 al cuadrado sobre 2 menos b sub 0 sobre a. Sería 2a. Para a sería 2 menos 2b sub 0. Más 2a para 2a, b sub 0. Menos 2b sub 0 más b sub 0 sería menos b sub 0 sobre 2a. T1, no, el punto específico es menos b sub 0 sobre. No puedo decir que es negativa porque no sé si esta es positiva y esta es negativa o positiva. Si fueran ambas positivas, ¿no es cierto? Podría decir que la función es negativa. La velocidad obviamente se hace cero. Porque partí de que este punto hacía cero a la primera deriva. Y la aceleración, como supongo que a es positiva, pues estaría haciendo mal. A ver, ¿qué ocurrió? Este valor de aquí, no sé si es positivo o negativo, y este de aquí no sé si es positivo o negativo. Voy a dejarle pendiente para hacer el análisis después de analizar este, que viniendo de positivo o creciente, pasa a ser o pasará a ser negativo. Por lo tanto, estoy suponiendo que la aceleración es positiva, es cóncava hacia arriba. Pero si este es un máximo, eso no es coherente con la concavidad hacia arriba, porque si es que es cóncava hacia arriba, lo que se va a esperar que ocurra es un valor mínimo. Bueno, es por lo que estoy haciendo de forma general, ¿no? Y voy a tener que jugar un poco con qué está pasando realmente con los valores de velocidad y aceleración. Vamos a dejarle estos dos allí, para luego analizar qué ocurre con valores de tiempo que estén desde menos b sub 0 sobre a. Voy a ponerle aquí un tiempo 2. A ver, y aquí sí voy a necesitar hacer un bosquejo de lo que está pasando porque estoy simulando una situación que tiene que ser coherente con lo que puede estar pasando realmente con una gráfica. A ver, voy a suponer velocidad inicial positiva y aceleración positiva. Aquí lo voy a hacer así para que se vea, ya no tengo espacio. Aquí estaría el tiempo. Aquí estaría la posición. Cuando el tiempo es 0, la posición es 0. Voy a suponer el tiempo positivo. Y a medida que transcurre el tiempo, voy a tener un extremo. A ver, ese extremo. Voy a suponer inicialmente que es un máximo. Vamos a ver qué ocurriría con el fenómeno.
Es decir, a medida que el tiempo transcurre, ¿no? Voy a hacer la suposición exacta de aquí, ¿no? Voy a hacer primero una suposición en la que la concavidad es hacia arriba. Tendría un valor aquí. Suponiendo eso, ¿no? A medida que transcurre el tiempo, el objeto podría hacer este recorrido, llegando a un valor máximo y de allí decrecer hasta el corte. Esa sería una suposición, la que estoy haciendo acá. La otra voy a ponerle con puntos, que más bien es la más probable. Y el recorrido sería hasta allí, ¿no? Para el siguiente corte. Y el otro sería así. Esta sería la otra posibilidad en la que hay un corte en menos 2b sub 0 sobre, que insisto, no tiene que ser un valor negativo, al contrario, más bien estoy suponiendo que es positivo. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad está bajando y pasará necesariamente por ese corte. Entonces, estas dos suposiciones son posibles, ¿no? Concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. La función sería aquí creciente, máximo, decreciente. Y esta suposición sería decreciente. Bueno, tenemos que seguir haciendo esto. Por el tiempo, vamos a hacer una tarea que involucre dos aspectos, dos análisis para ejemplos específicos. Analizar el modelo del área de un círculo. Y el segundo, analizar el modelo del movimiento de un objeto cuya posición en cualquier instante está dada por, supongamos, ¿no? La posición es igual 5t más 3t al cuadrado. Pongamos esta a. Y de x igual a 3t menos 2t cuadrado. Veamos qué ocurre con estas. Les relacionamos y esta ya voy a poder hacer un análisis en la tabla más consistente. Veamos cómo nos va. El día miércoles ya no tendríamos. El día viernes nos veríamos con esto, pero ya tendríamos todo el desarrollo en la plataforma para que ustedes ya encaminen todo hacia la presentación de los trabajos finales. Así que nos ponemos ya en sesiones para ir saliendo de esto y que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tengan con miras a las evaluaciones finales. Todavía hay que sacar las conclusiones de estas aplicaciones y los extremos aplicados a problemas reales de optimización. Eso sería, chicos, por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Gracias, profe. Gracias. Chao.